Saludo a todos, aquellos que no he saludado, que el Señor les bendiga. Para mí es un honor y un enorme privilegio compartir la palabra de Dios. Quiero darle 5 características de una iglesia sana. Primero, es una iglesia que trabaja predicando el Evangelio y ayudando a cuantos puede. Segundo, es una iglesia madura, que es paciente aunque no vea resultados instantáneos. Tercero, es una iglesia bíblica con sana doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza, con sana enseñanza. Comprende el Evangelio, entonces puede discernir herejías, reconoce a los falsos maestros, no le agrada sus enseñanzas y los llama mentirosos. Cuarto, es una iglesia sufrida, que soporta el desprecio y hasta la persecución que conlleva ser verdadera, sin desanimarse. Ese sufrimiento que la Biblia nos habla, que tenemos por estar identificados con Cristo. Es una iglesia que trabaja por amor. O sea, lo hace para traer gloria a Cristo y no con una motivación equivocada, como los que quieren lucrar con el Evangelio. ¿Le parece que son 5 características de una iglesia sana? O de una capilla sana, diríamos acá. ¿Y qué pensaría si le dijera que esta iglesia está por desaparecer si no vuelve a su primer amor? ¡Qué increíble! Porque eso es exactamente lo que pasa en Apocalipsis capítulo 2. Tenemos el mensaje a la iglesia en Éfeso. Y estas 5 características de una iglesia sana las saqué de acá. Pero el Señor tiene una advertencia: que van a dejar de ser iglesia si no vuelven al primer amor. Apocalipsis capítulo 2. Mi Biblia titula Mensaje a las 7 iglesias. Y hoy vamos a empezar con el mensaje a Éfeso, solo esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, es la iglesia que estaba describiendo, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ahí está el pero, venía todo bien, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, acá está algo bueno que tiene, que aborreces las obras de los nicolaitas. Se lo digo un poquito más en criollo, que odias las obras de los nicolaitas. ¿Qué? ¿El Señor diciendo que es bueno esto? Las cuales yo también odio, las cuales yo también aborrezco. Fíjese, no está diciendo vayan al primer amor, pero guarda que en el amor también hay odio. Si amamos a los niños, vamos a odiar a los violadores. El que tiene oído, dice el versículo 7, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Algunas cuestiones difíciles de nuestros textos, pero que prácticamente todo es fácil, pero algunas cuestiones difíciles. ¿Qué son los nicolaitas? ¿Qué son? Voy a leer un comentario de la Biblia MacArthur. Nicolaitas significa que son estos que aborrecía la iglesia y que el Señor también aborrecía esas enseñanzas. Nicolaita significa el que conquista el pueblo,
Ireneo escribió que su fundador fue el mismo Nicolás, que se eligió como diácono en Hechos 6. Fíjese qué curioso esto. Pero que él siempre fue un creyente falso, que después se volvió apóstata. Gracias a las credenciales que poseía como diácono, se las arregló para desviar a la iglesia con su doctrina y como Balaán condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. Los nicolaitas participaban en diversas inmoralidades y asaltaban a la iglesia con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría dice, se abandonaron al placer como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con el libertinaje. Esto aborrecía a Cristo y la iglesia también. En eso estaban bien. Eso es para que entendamos qué son los nicolaitas. Otra cuestión difícil capaz de nuestro texto es, ¿qué es esta advertencia? ¿De qué se trata esta advertencia tipo amenaza del Señor? Porque en los evangelios se nos presenta el Señor como el cordero, pero en Apocalipsis es el león. Él vino como cordero a quitar los pecados del mundo, pero en Apocalipsis Él va a venir a juzgar. Y el juicio, dice Pedro, empieza por la iglesia. ¿Cuál es esta advertencia? Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y candelero qué es? Algo que alumbra. Pero en Apocalipsis, ¿qué es un candelero? La iglesia. Fíjense, vamos a volver a leer Apocalipsis 1:20, lo explica Cristo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los ancianos, los diáconos, los obispos. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, una iglesia que iba a dejar de ser iglesia. Miren, podemos analizar varias cuestiones por las que hoy muchas capillas están cerradas. Para ser autocríticos. ¿Por qué hay muchas capillas cerradas? Y podríamos analizar y ver, bueno, la gente se fue al pueblo, ya no hay tanta gente en la chacra, y podríamos ver distintos puntos de vista. Pero una de las cosas bíblicas es porque dejaron el primer amor. Y no estamos hablando de perder la salvación, porque bíblicamente la salvación se alcanza solo por la fe en Jesucristo. Y alguien salvo está seguro en Cristo. Pero ¿qué pasa cuando aquel último genuino cristiano se muere en una iglesia? Se viene a pique, se cierra. O si no se cierra, se desvía. Y así nos encontramos hoy con muchas iglesias cerradas, en Gales también, iglesias que son bar, y nos encontramos con iglesias perversas, donde le quitan la plata a las personas, donde están predicando cualquier verdura, perdón la expresión, menos el evangelio. Cualquier cosa. ¿Qué pasó? No son iglesia. Puede ser un club, un lugar de entretenimiento, pero no es iglesia. El Señor quitó su candelero. Y esa es la advertencia que tenemos acá. Entonces, lo que yo me pregunto viendo a esta iglesia de Éfeso, una iglesia sana, pero que estaba dejando su primer amor, es ¿cómo hago para volver al primer amor? 3 cosas tenemos en nuestro texto. Primero, lo que necesitamos conocer de Cristo para volver al primer amor. Y está en el versículo 1 que leímos hoy. Se presenta a Cristo. Juan hace una descripción de lo que ve de Cristo, que es lenguaje profético, pero luego Cristo mismo usa una de esas descripciones y Él se presenta así. Esto es lo que Éfeso necesitaba saber de Cristo y lo que hoy necesitamos saber de Cristo para volver al primer amor. Dice el versículo 1 del capítulo 2, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué son los candeleros? La iglesia. Dice esto. Esto necesitamos saber de Cristo. Él está en medio de su iglesia. ¿Ve la imagen? Cristo en medio de los 7 candeleros de oro. ¡Wow! Dios está en medio de su iglesia. ¿Por qué venimos a la capilla? ¿Porque hoy va a predicar alguien bonito? No. Para escuchar los himnos que me encantan, está bueno, pero porque está Dios. Dios está en su iglesia, Dios está en la asamblea de los santos. Y no solo ahí, sino cuando le buscamos en nuestra intimidad.
Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan real como cada uno de nosotros aquí. Y su presencia es real. Esto es lo que un religioso no podría llegar a entender. Un pastor, Paul Washer, dice que él cuando le predica el Evangelio a mormones o a testigos de Jehová, le habla de la presencia del Señor cuando le busca en oración, cuando está a solas en intimidad con Dios, porque no lo entienden. No entienden que el Espíritu Santo está en medio de su iglesia, que tiene comunión con un cristiano verdadero. Y nosotros podemos hablar, como hablé hoy, de la doctrina de la seguridad de salvación. Pero ¿qué cosa si el Señor te la enseña? ¿Qué cosa si Él mismo te hace sentir que estás seguro en Él? Y traje un comentario que lo suelo leer siempre, que me encanta, sobre esto de qué es ser lleno del Espíritu Santo, qué es ser bautizado con el Espíritu Santo, qué es sentir la presencia del Señor. Lo ilustra muy bien un predicador galés, Martin Lloyd-Jones, que era un gran expositor de sana doctrina, pero a la vez alguien que no había abandonado su primer amor, alguien que tenía comunión con el Señor. Y él da un comentario de Romanos 8:16, donde dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y este es el comentario que él hace. Este es el máximo nivel de seguridad. Se trata de un testimonio directo dado por el Espíritu Santo que tiene que ver con la experiencia. Hemos hablado tanto de los aspectos legales de nuestra salvación, sería bueno considerar ahora una verdad que tiene que ver con la experiencia, en la cual Él se nos acerca para abrazar y besar nuestras almas. Lo ilustro. Pensemos en un hijo adoptado legalmente que camina por la calle con su manita bien sujetada por la de su padre. Y el niño está muy contento, sabe bien quién es ese hombre que va a su lado, es su padre. Y luego, en ese preciso momento, aquel se inclina, lo toma en sus brazos, lo levanta, lo abraza fuertemente y le da muchos besos en la mejilla. Seguidamente lo deja de nuevo y ambos continúan caminando. El niño no es más hijo por haber tenido esa experiencia, pero cómo disfruta esa relación. Eso mismo tenemos aquí, dice Martin Lloyd-Jones en el versículo 16, y guarda semejanza con el bautismo del Espíritu. De hecho, es altamente probable de que este testimonio de amor ocurra en el bautismo casi inmediatamente de la conversión o algún tiempo después. Hay muchos santos que lo han buscado durante años y han tenido que esperar por un tiempo considerable antes de que el brazo de Dios descienda con un movimiento profundo y majestuoso y los agarrara para abrazarlos por fin. Y en su tiempo Él viene para sellar su amor en nuestros corazones. Esto no es esencial para la salvación, pero ¡oh, qué descanso de éxtasis! ¡Qué dicha, qué confianza se sella así en nuestro espíritu! ¡Alabado sea Dios! Este testimonio se puede repetir muchas veces y cada vez que sucede es inolvidable. Queda en la memoria del creyente toda la vida. ¿Cómo podría llegar a olvidar un encuentro profundo con Dios? Cada vez que lo recuerda, el rostro de la persona brilla, los ojos se le iluminan, su pulso se acelera y las lágrimas fluyen libremente. Incluso en los más duros, es una gran prueba de que somos hijos de Dios. Algo que nos han robado los neopentecostales es el Espíritu Santo, porque vemos muchos abusos y gente que hace macanas diciendo que es el Espíritu Santo, pero Él es real. Él prometió estar con nosotros. Debemos experimentarlo. Si queremos volver al primer amor, necesitamos buscar al Espíritu Santo. ¿Han escuchado pedid, pedid y se os dará, buscad, buscad y hallaréis, llamad, llamad y se os abrirá? ¿Saben de qué está hablando Jesús? Del Espíritu Santo. Así Él lo va a dar a quien se lo pida, a quien lo pida con insistencia, a quien sea disciplinado en buscarlo. Necesitamos conocer que Cristo se encuentra en medio de la iglesia, en medio de los candeleros de oro, para volver al primer amor. La reprensión que necesitamos entender, segundo, para volver al primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No lo entendía esto.
¿Cómo? Dice, ¿cómo recuerdas de dónde has caído? ¿No será recuerda que te has caído y arrepiéntete? Pensaba yo. ¿No tendrá un error acá? No. Es recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es como íbamos caminando por un camino. Íbamos caminando en el primer amor, fervorosos, gozosos, llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, pero hoy nos encontramos, después de conocer al Señor después de años, en otro camino. Hemos caído del camino. Eso le está diciendo a la iglesia en Éfeso. Arrepiéntete, porque si no vengo y quito el candelero. ¿Saben? Si usted me pregunta, me arrincona y me dice, ¿de qué sos? ¿De River o de Boca? Yo le voy a tener que decir, soy de Boca, no soy de River. Pero no amo a Boca. Y una evidencia de eso es que mis hijos no son de Boca, no son de ningún equipo. Estoy hablando de club de fútbol. Porque capaz que si yo amaría y fuera fanático de Boca, mis hijos serían de Boca. Bueno, si no queremos que el Señor quite su candelero, nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, estar llenos del Señor. Y traje algunas preguntas para que nos autoexaminemos, a ver si de verdad hemos caído de ese primer amor. Primero, ¿lees la Biblia con la misma pasión que cuando conociste a Cristo? Segundo, ¿le buscas con la misma intensidad como cuando supiste que tu alma iba rumbo al infierno y solo Cristo podía traer salvación? Tercero, ¿te gozas por las doctrinas del Evangelio como cuando las descubriste por primera vez? ¿Amas a tus hermanos como cuando te sentiste el hijo pródigo que vuelve a la casa de Dios a formar parte de la familia de Dios? ¿Te deleitas en Cristo como cuando el Espíritu te selló como propiedad suya? Crecemos en conocimiento. Crecemos en conocimiento. Si usted ha nacido de nuevo, una de las evidencias es que ahora oye. Por eso el Señor siempre, después de sus parábolas, y acá en Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y crece en conocimiento. Usted, si ha nacido de nuevo, y si todavía no está en el error y perdido, usted va a crecer en conocimiento de la Biblia. Va a ser buena tierra. Pero no dejemos el primer amor. Yo miro hacia atrás y hay un montón de cosas que hacía de las cuales me avergüenzo cuando apenas me convertí. Pastores que por ahí escuchaba que hoy digo, esos decían cualquier cosa, porque ahora crecí en conocimiento de la verdad y puedo discernir entre lo que es bueno y malo, como la iglesia en Éfeso. Puedo discernir entre un verdadero apóstol y uno que es un apóstol del diablo que solo se quiere aprovechar de los cristianos. Pero de algo no me arrepiento cuando miro hacia atrás y de las veces que actué con amor, de las veces que busqué al Señor, de las veces que fui lleno del Señor. Así que debemos volver al primer amor. No creo que sea una coincidencia que años atrás el apóstol Pablo haya escrito a esta misma iglesia lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Él se encuentra en medio de la iglesia. Y por último, la recompensa que debemos recordar para volver al primer amor. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Había una iglesia en Éfeso. Estos mensajes son para iglesias específicas, pero para todos los que son iglesia, para todos los que han nacido de nuevo, para todos los que tengan oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es solo para Éfeso. Al que venciere, y 1 Juan nos dice quiénes son estos que vencen, los que han creído. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A qué le recuerda esto? El árbol de la vida, un paraíso, al huerto de Edén, ¿o no? El Señor con Adán y Eva en plena comunión, sin pecado. Así fue al principio, así será al final, comunión perfecta, porque Cristo cargó la ira de Dios en la cruz del Calvario y por Él podemos tener paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero ¿sabe? Todas las cosas que dice que las recompensas que el Señor dará son en parte
cosas que ya disfrutamos. Y desde ya podemos disfrutar, los cristianos, los que realmente se han arrepentido y puesto su fe en Jesús, de comunión con Cristo. El amor que debemos buscar no es, bueno, ahora voy a tolerar más los pecados de mis hermanos. No, eso no es. Bueno, ahora voy a hacer la vista gorda porque soy amoroso a los que son falsos profetas. No, eso no es. Es tener comunión, todo lo contrario, porque es tener comunión con el Dios que es celoso de nosotros, con el Dios que es santo, con el Dios que es amor. Y me gustaría que se autoexamine y se diga realmente hoy si de verdad ha tenido comunión con Dios. Si de verdad ha experimentado la presencia de Dios de esa manera. Y si usted alguna vez ha nacido de nuevo, pídale al Señor que lo llene. Y si no, no se conforme con menos. Pablo, el apóstol Pablo, que nos dejó tantas cartas en la Biblia, fue un religioso al extremo. Él era intachable ante la vista de los hombres y ante su propia vista. Pero estaba inconforme, le faltaba algo. Le faltaba algo más que religión. Le faltaba la presencia de Dios. Y para tener el amor de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo.